para poder tener más oferta en cuanto a poder responder, hacer un cierre o hacer una nueva exposición. Pero después, la verdad que muy bien. Bueno, a mí me toca hacer la devolución para la banca investigadora. En principio contarles que la lectura que hice del informe y lo que escuché de ustedes me resultó sumamente comprensible y muy amigable en la lectura. Esto tiene algo a favor y algo en contra. Como yo no soy especialista en los temas, el hecho de que haya sido muy amigable la lectura implica también que quizá hubo algo de la profundización, ¿sí?, que no se llegó a lograr, como para esto de, bueno, ver cómo la ciencia y la tecnología nos ayudan a poder tomar decisiones en estos temas tan controvertidos, ¿no? Es decir, realmente fue muy clara la exposición en este punto. Quizá en algún momento los temas se abordaron de una manera superficial que podría haber sido más profundizado. Después en el modo de argumentar, en la claridad en la exposición, con sus matices, pero estuvo muy bien. Solo me permito agregar en general que hay devoluciones individuales para cada uno, pero en honor al tiempo estamos haciendo una devolución general. Cuando decimos matices es que hay performance, cada uno de ustedes sabrá, y después si no lo podemos devolver, distinta de cada uno de los miembros, pero estamos haciendo una devolución general de la bancada. Me toca darle el feedback a la bancada en contra. A mí me parece que todo el tema postural, la forma en que se dirigieron fue correcto por un lado, pero además fue apropiado en términos de la presentación de los argumentos que esgrimieron. Me parece que fueron sólidos en lo que dijeron. Creo que han usado un repertorio bastante amplio, incluso atendiendo a las cuestiones que la bancada a favor les presentaba y contraargumentando, siendo incisivos con la repregunta. Me parece que en el momento del cierre y también atendiendo a que hubo una baja, hay un poco de desorganización y les costó reagruparse en un momento, también es comprensible porque la baja fue espontánea a diferencia de otros equipos que la baja ocurrió previamente a la llegada del debate. Esto ya lo dijeron mis dos compañeros, pero vale para todos. Podríamos haber exprimido este tema con un poco más de valor de cuál es el aporte de las artes naturales a este proceso, ¿no? Nos quedamos en la capa más superficial. Creo que ustedes hicieron un poquito más de fuerza en esa capa, pero estábamos ahí. O sea, hay curvas que podríamos haber discutido de testosterona, rangos de edades, la cuestión de los jóvenes. Hay varias cosas que podríamos haber explorado en la temática en general. Eso como feedback para todos, así que, bueno, cada bancada tiene su puntaje. El puntaje de la bancada investigadora, luego de la rúbrica que tenemos, es de 5.45, pero recuerden que tiene una penalidad de 1 punto porque hay 2 miembros que no participan, o sea que el puntaje final de la bancada investigadora es 4.45. Por otro lado, la bancada a favor tiene un puntaje de 6 puntos y ustedes no tienen ninguna penalidad porque no hubo ningún cambio en el equipo. Y en el caso de ustedes, la bancada en contra tienen un puntaje total de 6,5, pero aplicando, digamos, el mismo criterio para todos, tiene una penalidad de 0,5 porque es 0,5 puntos y es de 6. Esto convierte en un empate técnico entre la bancada a favor y la bancada en contra. Pero bueno, ese es el resultado final. Les agradecemos a todos y los felicitamos por el compromiso. La segunda, los segundos equipos del debate a continuar. ¿Qué debate tuvimos? Vane? Lástima que no lo pudieron ver del otro lado, pero ya lo van a ver. Ya lo van a ver. Va a quedar grabado. A punto tal que Mario de comunicación entró y dijo, se repicó, ¿qué pasó acá? ¿Qué estaba pasando? Sí, felicitamos nuevamente nosotros como profes a los chicos que recién le batieron. Bueno, vamos gente, que ahora sí estamos próximos a comenzar el último debate. Me falta gente.
Bueno, algo importante también para señalar a los que están de aquel lado viendo esto, para que entiendan un poco la organización y también para contarle a los jueces que no forman parte directa de la cátedra, es que los y las estudiantes han elegido y han propuesto varios temas, y los temas que se están exponiendo por sorteo fueron de los que ellos mismos propusieron. No obstante, quienes estaban a favor o quienes estaban en contra también salió por sorteo. De modo que a veces podía pasar, y eso es que pues nos pasamos en la vida, que vos tengas que cumplir un rol que no es justo el que vos querías cumplir, entonces como que forma parte también de la formación docente. Gracias a todos los oradores del equipo anterior. Ahora vamos a pasar a un segundo tema bastante picante, también propuesto por ustedes mismos, que es: ¿la manipulación genética es una solución viable para prevenir enfermedades? Y tenemos ya acomodadas a las tres bancas. En el centro, las bancas investigadoras, conformadas por Guido, en orden los voy nombrando, Melissa y Renato. A su derecha van a encontrar a la bancada a favor, constituida por Esteban Acosta, Paula Bermúdez y Claudio Maria. Y yo también voy a presentar a la bancada en contra, muy bien, que son Yolima Aliendres Camargo, Belén Zumarraga y Valentina Gómez. ¿Bien? Bueno, antes de comenzar, vamos a avisarle a los jueces y al resto de las bancadas que en este debate se va a penalizar a la banca a favor por la ausencia de uno de sus integrantes, y va a ser suplido por Claudio, que originalmente era de la banca investigadora. La penalización va a ser de 0,5 puntos al final del debate, cuando ustedes ya jueces tengan el resultado final. Hechas estas presentaciones, queda todo a su cargo y espero que allí lo disfruten. Bueno, gracias Vanessa, gracias Alan. Les pedimos que nos den una mano con los tiempos nuevamente. Vamos a disponer ahora de 5 minutos para la exposición oral y solo lo consulto en términos formales. ¿Tienen un resumen para entregarnos de la presentación? Perfecto, buenísimo. Les damos los 5 minutos, Vanessa, cuando vos quieras. Vamos. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo lo que voy a hacer, voy a abrir el debate presentando algunos conceptos y después voy a contar un poco de la historia de este tema, ¿no? Primero consideramos necesario introducir el concepto de gen. ¿Qué es un gen? Un gen es un segmento de ADN que tiene la información necesaria para la síntesis de proteínas. Y esta terapia, que se llama la terapia génica, también conocida como edición génica, es un conjunto de herramientas biotecnológicas destinadas a editar el genoma de una persona, ya sea a nivel somático, cuando se realizan células somáticas, o a nivel germinal, cuando se lleva a cabo en células sexuales como óvulos o espermatozoides. La principal diferencia entre estos dos niveles radica que la edición del genoma a nivel somático no es heredado por generaciones posteriores, mientras que la edición a nivel germinal sí se hereda en generaciones siguientes. Después, bueno, este tipo de terapia, la manipulación genética, empieza en la década del 60, más precisamente en el 61, cuando la doctora Lorraine Krauss de la Universidad de Tennessee logró modificar el gen defectuoso de la hemoglobina en células de médula ósea de pacientes que tenían anemia de células falciformes, que es un tipo de anemia en el cual los glóbulos rojos pierden flexibilidad y se endurecen, y eso dificulta el flujo de la sangre por los vasos sanguíneos. En el 68, investigadores de los Institutos Nacionales de Salud Mental de Salud de Estados Unidos permitieron, mediante esta terapia, tratar revertir el síndrome de Leigh-Najan, no sé bien si se pronuncia así. Es un trastorno genético hereditario en el cual se produce acumulación de ácido úrico y problemas neurológicos graves. En los 90 se aplicó un ensayo clínico a partir de los médicos genetistas Anderson y Blas en una nena
que resultó exitoso. Esta nena tenía deficiencia de adenosina desaminasa, que es una enzima, y esta deficiencia estaba causada por una mutación en el gen ADA. Estos dos médicos genetistas lograron revertir esa mutación de gen y la nena se pudo curar. En el 2003, en China, se aprobó esta terapia para cáncer de cuello y cabeza, y en el 2016 en Europa se aprobó esta terapia para personas que tienen deficiencia de adenosina desaminasa, como la nena que nombré recién, y el interés, creemos, que radica en este tipo de terapia consiste en que se puede mejorar la calidad y expectativa de vida de las personas. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Melissa. Nosotros como banca investigadora queremos presentar los argumentos que consideramos en nuestra hipótesis que van a usar la bancada a favor. El primero de todos está focalizado en la evidencia empírica que demuestra que se puede tratar enfermedades congénitas y que efectivamente hay remisiones en los pacientes. El segundo argumento está basado en la salud pública, ya que como una terapia se puede usar para una intervención temprana que mejore la calidad de vida de los individuos y además que disminuya la carga en el sistema de salud. Como tercer argumento que tienen a favor es que existen regulaciones tanto por parte de la OMS o cumbres científicas, la FDA en Estados Unidos, que pueden hacerse cargo de tanto lo que sería el tratamiento que se aplique justamente y que además si llega a suceder que haya efectos secundarios, algún tipo de problema, también se pueden asesorar de que este tipo de terapias reciban la atención suficiente y la coordinación por parte de los médicos. En lo que nosotros consideramos que va a decir la bancada en contra, está más que nada focalizado en los efectos secundarios como los off-target effects y el mosaicismo, que son alteraciones genéticas cuando la terapia génica se aplica de manera incorrecta. Como segundo argumento en contra podría ser también en la cuestión ética, ya que los embriones modificados genéticamente, cuando sean personas el día de mañana, no dieron su consentimiento, tanto si tienen consecuencias positivas o negativas después de haber recibido el tratamiento. Y como último argumento en contra, creemos que van a lanzarse más por el lado de que, como es una ciencia o una terapia bastante reciente a lo que es años, y en un grupo reducido de personas, no se puede conocer al 100% cuáles serían los efectos a largo plazo. Muchas gracias. Bueno, sobraron algunos segundos. Si no tienen nada más para sumar, dejar el micrófono ellos porque tenemos un momento de interacción. Bueno, ahora vamos a compartir 3 minutos donde nosotros le vamos a hacer preguntas a ustedes para que ustedes puedan enriquecer lo que han presentado. Puede responder cualquiera de ustedes, no tiene que responder uno en particular. No sé si ustedes quieren arrancar con una pregunta. Pongamos el tiempo, los 3 minutos. Bueno, yo tengo una primera pregunta. En el informe que nos presentaron se centran mucho en la técnica de CRISPR-Cas, pero me gustaría conocer si existen otras técnicas de manipulación genética que ustedes tengan en consideración. Y después hablaron de la intervención en células germinales o embrionarias, y me gustaría que amplíen si conocen algo de terapia génica en adultos, no solamente en esos estados primigenios del desarrollo de la vida. Sí, nosotros averiguamos sobre el tema del tratamiento embrionario. Todavía se está desarrollando, pero está muy, digamos, entre comillas, trabado por cuestiones éticas, porque lógicamente un embrión, como al no haber nacido, no puede dar su consentimiento, así que el desarrollo embrionario de este tipo de terapia está como más pausada, digamos, y se avanzó mucho en lo que es el tratamiento en células somáticas, es decir, corregir en una enfermedad existente el genoma para que ese estado patológico se resuelva. Además, antes mencionamos sobre las regulaciones, perdón, ahí tenía que parar, sobre las regulaciones, y mencionan esto de que no es que la terapia germinal se descarta por completo, sino que momentáneamente se encuentra pausada en la aplicación, ya que se considera científicamente que en la comunidad científica y médica que necesitan más ensayos para saber si realmente conllevan un peligro para esos embriones a futuro. ¿Y sobre las técnicas?
La más importante era CRISPR, pero era la más aguda. La que tenía, en el informe que hicimos era la que tenía más peso, digamos. Además de indagar sobre las técnicas, me gustaría retomar una parte de la pregunta que era sobre la terapia génica en adultos, digamos, no en personas por nacer o embriones. Sí, es lo que más se investigó en personas. Por ejemplo, la nena esta de 4 años que le resolvieron la deficiencia de la enzima, le trajeron linfocitos, esos linfocitos le modificaban el genoma, el genes en particular, se lo inyectaron nuevamente a la nena y se logró revertir su situación. ¿Y ahí quién presta el consentimiento? Porque hasta donde... Ahí fue por los padres, en ese caso. ¿Podrían no, está bien. No lo voy a hacer. No voy a hacer con él. 15 segundos, no voy a hacer. No hay más tiempo para... Muchas gracias, Juan. Gracias. Bueno, ahora vamos a proceder. Le agradecemos a la bancada investigadora, al equipo investigador, y ahora corresponden los 3 minutos para la bancada a favor, que puede exponer las razones por las cuales se encuentra a favor de esta cuestión. Muchas gracias, buenas noches. Estimados colegas docentes, hoy nos reunimos para analizar la viabilidad de la manipulación genética para prevenir enfermedades. El imperativo ético, científico y económico se encuentra en la ciencia cuando se descubren hechos definitivos e inaludibles. Nuestra banca sostiene que las enfermedades pueden ser erradicadas. Como primer argumento, hablamos de la erradicación y dejar de gestionar enfermedades. Sabemos que los paliativos desbordan en nuestros sistemas de salud y tenemos una investigación fuerte con respecto a los costos del mismo y entendemos que para que un sistema de salud sea justo, no es el sistema que más gaste dinero, sino el que mejor lo distribuya. Como segundo argumento a favor, hablamos de una precisión cuántica. ¿Por qué me atrevo a decir cuántico? Porque en los comienzos los sistemas estaban limitados y estamos hablando de larga data de investigaciones. Pero en este momento estamos en la era en donde el CRISPR-Cas9, siendo una modificación, ¿sí?, de la cadena de ADN, haciendo el corte doble de la cadena, nos arroja una tasa de mutación similar a la natural del genoma humano. Y hay más. En este momento estamos en un sistema que es el de base editing, en donde sin la necesidad de cortar la cadena de ADN, se modifica un número de la base del código genético y se logra la corrección del gen. Como tercer argumento a favor, el costo de la pasividad. El sistema de salud colapsado, cada tratamiento podría liberar millones de pesos o dólares, si hablamos a nivel mundial, para el tratamiento de otras patologías. Y como cierre, me atrevo a decir que la historia nos está mirando, que no deberíamos de temer a la ciencia, sí temer al no accionar una capacidad que se descubre. Y un gen corregido no es solamente una victoria científica. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias.
ahora es espacio para que si la bancada en contra tiene alguna pregunta, la formule. Recuerde que puede responder únicamente el miembro de la bancada a favor que hizo uso de la palabra recién. Ahí está. Cuando ustedes mencionan que tienen estudios acerca de los costos eficientes con respecto a la manipulación genética, ¿no? De que efectivamente simplificaría el sistema de salud o ayudaría a redistribuir el dinero. ¿Esos estudios son de acá de Argentina, de otro país? ¿De dónde son? Sí. Los estudios que tenemos son a nivel mundial y podemos decir que con la única intervención de la modificación genética tenemos un gasto de $2 millones. ¿Es muchísimo? Sí, es muchísimo. Pero como toda tecnología innovadora, nace con un alto costo. El primer celular valía lo mismo que un auto. Hoy lo tenemos todos en el bolsillo. Entonces, si le damos la oportunidad a la ciencia a que la tecnología logre expandirse, es más, la primer manipulación del genoma humano tenía un costo de $3.000 millones, hoy vale menos de 1.000. Es solamente dar la oportunidad, perder el miedo del avance científico y basarse en los estudios que lo avalan. No tenemos más preguntas. Gracias. Gracias a ambos. Le damos los 2 minutos correspondientes a la bancada en contra para preparar su contraargumentación. Mientras tanto, el resto esperamos en nuestros lugares. Tienen unos segundos más, pero ¿concluyeron? Sí. Perfecto. Bueno, ahora sí, tienen 3 minutos para la presentación. Recuerden que una sola de ustedes puede tomar la palabra y al momento de las preguntas, una sola de ustedes, la misma, puede responder. Así que contamos los 3 minutos. Excelente. Bueno, soy Valentina, de la banca en contra, junto con Belén y Yulima, integramos la banca en contra. Como primer contraargumento, teniendo en cuenta que hablan de enfermedades erradicadas, traemos un estudio de un ensayo clínico de CRISPR-Cas9 del 2021, donde se le hace un tratamiento a 2 mujeres que tenían enfermedades monogenéticas, porque de eso hablamos, y todo lo que es manipulación genética es tratamiento, no es prevención. Y en genes, o sea, son modificaciones genéticas en un solo gen, no son poligenéticas, ¿sí? En este caso, fueron 2 mujeres con beta-talasemia y con anemia falciforme. Si bien mostraron mejorías,
Ambas, en conjunto, presentaron más de 140 efectos adversos, es decir, más de 140 consecuencias por ese tratamiento que recibieron. Como segundo contraargumento, hablan de la precisión cuántica y mencionan el CRISPR-Cas9. Podemos también mencionar un estudio, ¿no?, que hablan de esta precisión cuántica como algo más mágico o algo como muy de ciencia ficción, quizás. Pero yo les traigo evidencia científica. Un estudio de Nature Biotechnology del año 2018, donde en este estudio, hacen este estudio en células de ratones y células humanas para ver qué pasa después exactamente cuando se introduce esta herramienta, ¿no? Y bien, ven acá que el ADN sufre de lesiones, reordenamientos genómicos y pérdida de heterocigosidad. Entonces no podemos hablar de seguridad, ¿no? No es una solución viable. Y como tercer contraargumento, cuando hablan de coste-efectividad, hablan de $2 millones, cosa que no es poco. Al menos $2 millones. Puedo mencionar otros tratamientos, porque tampoco hablamos de prevención, hablamos de tratamientos y experimentales. Si tenemos en cuenta eso, y tenemos en cuenta que a nivel mundial hay 400 millones de personas que tienen enfermedades genéticas, y en Argentina al menos entre 700 y 900 mil, eso implica que el sistema sanitario colapse antes de siquiera tratar una fracción de toda esa cantidad de personas. Por ende, no podemos hablar que es una herramienta mágica, como la proponen ustedes, sino como una herramienta más que crea una brecha socioeconómica. Porque al ser tan costosa, solo van a poder acceder a aquellos que tengan los recursos. Entonces, la manipulación genética no es una solución viable para prevenir enfermedades, ni siquiera para tratarlas, porque no es segura, no es accesible y no es previsible. Muchas gracias. Les damos un espacio de 2 minutos si quieren realizar una repregunta o alguna pregunta a la bancada en contra. Tengo una pregunta respecto al ensayo que mencionaste sobre las dos mujeres. Dijiste que hubo mejora con la beta-talasemia, pero hubo 120 consecuencias. Quería saber qué consecuencias había. 140, más de 140. Específicamente, era una mujer de 19 años con beta-talasemia que presentó 32 efectos adversos, entre ellos neutropenia, sepsis, neumonía, enfermedad hepática veno-oclusiva, dolor abdominal, etc. Y los mismos para la otra mujer de 33 años con anemia falciforme. Y no me acuerdo, pero mencionaste el lugar. Vamos un momento. Les recordamos a todos que el único instrumento que pueden usar de lectura complementaria son las fichas que han preparado, no un documento que tenga otro tipo de formato. Cada uno de ustedes sabe, eso va a ser tenido en consideración al momento de la valoración. La vez anterior se nos aclaró que podíamos tener propios instrumentos con punteos mientras no tengamos el informe completo. Está perfecto, pero en este caso es un formato ficha. Y okay. Voy a decir explícitamente, ahí arriba de la bancada en contra, sí, no hay problema. Es un documento mucho más extenso, así que es una advertencia, lo hago ahora, no recurran a ese documento, no pasa nada, si recurren a ese documento va a ser penalizado. Okay. Vale para todos, lo aclaramos para todas las personas. Nos tomamos el tiempo, disculpen. Bien, como decía, te quería consultar el país y qué organismo fue el que hizo el ensayo. Ese ensayo está postulado en la revista de Nueva Inglaterra, una revista de medicina de Nueva Inglaterra del año 2021. Creo que hablamos de inseguridad previsible, ¿sí? Con los casos que me estás presentando. ¿Cómo? De inseguridad previsible, o sea, esto se podía haber previsto y el sistema o la propuesta no da seguridad. ¿De qué me hablas? ¿Del ensayo clínico en específico? Sí. No lo sé.
No lo sé. Yo creo que hablamos de que no hay seguridad, ¿sí? O sea, que no nos da la seguridad para poder avanzar con este sistema que proponemos. Y no es seguro, claramente. Yo Porque creo si para que- curar una enfermedad, ¿no? Como es la anemia falciforme, la beta-talasemia, tengo que tener más de 140 efectos adversos. Bueno, pero no es No hablamos de seguridad en un tratamiento así, experimental, ¿no? ¿Tenés los porcentajes de las personas que pudo Solo presentar? 2 pacientes. Solo Solo en 2 pacientes, ese ensayo clínico fue en 2 pacientes, te mencioné los 2 con los efectos adversos y los ejemplos de los efectos adversos que tuvieron. Gracias. Le damos ahora sus 3 minutos a la bancada a favor en esta segunda ronda del debate. Perfecto, buenas noches a todos, mi nombre es Esteban y bueno, respecto a este ensayo que mencionaste, yo también vengo con pruebas. Las fuentes son los estudios, los laboratorios de Vertex y CRISPR Therapeutics, que ellos dicen que el mismo tratamiento para la beta-talasemia, tuvo un 95 y 98% de éxito. De estos pacientes que, bueno, como sabemos, la beta-talasemia trata sobre la sangre que no produce hemoglobina, entonces no puede transportar oxígeno, así que tienen que estos pacientes recibir transfusión de sangre. Luego de estos estudios ya no tenían que recibir transfusión de sangre. En la mayoría, ¿no? Obviamente hay casos, como sabemos, la ciencia no es exacta y pueden haber casos en los que hayan fallos, y nosotros como humanidad hay que aprender de los fallos y buscar siempre la mayor seguridad. Luego, hablando de seguridad, también traigo otro caso, otra enfermedad, que es la amiloidosis por transtiretina, que se trata sobre una proteína que se acumula. Lo mismo, tiene un 52 a 90% de éxito, que hablando sobre esta enfermedad es un número bastante considerable, ya que con un tratamiento que reciben ya no tienen que volver a hacer más tratamientos. Aquí también te lo comento, podemos hablar también de un costo al bolsillo, porque si tenemos una persona que se hace tratamientos por el resto de su vida, puede ser más costoso que hacerse un solo tratamiento y ya no más. Digamos, prevenir esa enfermedad a futuro. Luego, bueno, también comento que si es por tema de seguridad, también tenemos, que habías mencionado en el segundo, que no se puede hablar de seguridad, tenemos organismos que se encargan de supervisar todos los avances. Hay un comité del genoma humano que se encarga que son laboratorios en distintas partes del mundo que se encargan de investigar a fondo todos estos avances, por lo que están bien supervisados. Y si hablamos específicamente de Argentina, la ANMAT, no hay estudios aún, pero la ANMAT ya tiene en la exposición 179 del 2018, pone una regulación de que se puede investigar, pero lo toman bajo la lupa, ¿no? Siempre tienen la supervisión. Gracias. Sí. Le damos el espacio ahora si tienen alguna pregunta para realizar. Más allá de los casos ya mencionados de beta-talasemia y anemia falciforme, en donde en ambas exposiciones ponderamos los riesgos versus los beneficios, del tratamiento. ¿Tienen algún otro caso con también situaciones de éxito de estos tratamientos de terapia génica?
Tratamientos exitosos, tenemos este. También, sí, hay uno que trata sobre una mutación, que sería sobre el gen CEP290 que se encuentra en la retina. Este genoma, esta proteína, lo que pasa es que hace crear una ceguera. Digamos, la proteína sale defectuosa, entonces crea una ceguera en el ojo y la persona no puede ver. Hay tratamientos que se llama el EDIT 101 que inyectan la proteína, digamos, se corrige y puede recuperar la vista, ¿no? Se puede evitar esa ceguera. Y cuando hablan de las regulaciones del ANMAT, ¿consideran más allá del ANMAT alguna otra ley o alguna otra cuestión que regule también eso? Claro, está, bueno, primero que todo la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que fue de hecho el que creó el Comité del Genoma Humano, que es específicamente para este sector de investigación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora disponen de 3 minutos la bancada en contra para presentar sus contraargumentos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, me parece importante retomar esto último que respondieron en las preguntas con respecto a la OMS. Me gustaría ir de lo más general a lo más puntual. Cuando la OMS crea el Comité de Genoma Humano, advierte justamente de cuántos avances se pueden llegar a tener si se explora este campo, pero a la vez la cantidad de riesgos que se deben asumir para poder llegar a descubrir estas cosas. En ese caso quiero mencionar como primer contraargumento una situación frente a esto. Dicen, bueno, hay una tasa alta de éxito, pero nosotros no podemos descontar por eso los fallos que se evidencian y que aparecen en los diferentes tratamientos que se pueden llegar a abordar. Quiero tomar el caso de Jessie Helsinger, que al someterse a un tratamiento para poder sintetizar una proteína que le ayudaba a procesar el amoníaco en la urea, que si no se le acumulaba en el cuerpo, a los 4 días de comenzar el tratamiento, falleció. O sea, no tuvo síntomas, no tuvo nada, simplemente falleció. Y fue causado justamente por problemas a través de ese tratamiento que estaba recibiendo. Además, se observaron varias irregularidades en ese caso, que luego se llevaron claramente a la corte, por cómo había sido informado, el consenso que él había dado o no, el consentimiento que había dado él o no, para poder acceder a ese tratamiento, y las posibles justamente implicaciones que podía tener esta cuestión experimental con su cuerpo. Por otro lado, mencionan a esto de los organismos reguladores, la OMS, entre otros. Si bien, obviamente, puede existir la ley y el organismo regulador, siempre va a haber gente y van a haber casos de personas que van a tratar de salirse de ese marco de regulación. Un caso muy relevante y muy importante, que fue muy polémico en su momento, fue el caso del Dr. He en China, que de hecho fue suspendido de sus funciones como médico por modificación en la línea germinal de 2 embriones para que no pudiesen contraer SIDA, que lo tenía uno de sus progenitores, el virus del VIH, modificando una de las partes de su genoma para poder percibir justamente al virus este. Y además, ese experimento lo hizo en 2 embriones, 2 gemelas, y en uno de ellos no se terminó de corroborar que haya salido del todo bien. A su vez, acá en Argentina, nosotros podemos hablar del artículo 57 del Código Civil y Comercial, que expresamente dice que está prohibida la modificación de la línea germinal. Por último, con respecto al costo que apareció nuevamente como otro contraargumento, yo puedo afirmar y puedo asegurar que esto ensancharía aún más la desigualdad económica, ya que hablaron de que la persona pueda acceder a más o menos tratamientos si es que se erradica la enfermedad y luego pueda acceder a otros o no. De nuevo, estamos hablando de si la persona tiene las posibilidades de recibir esos tratamientos por sus posibilidades económicas. Depende de la persona. Entonces, que una persona pueda tratarse o no va a depender de su situación socioeconómica. Gracias. Ahora hay un espacio de 2 minutos para que formulen alguna pregunta, si así lo consideran.
modificación repetimos? Cualquiera puede. Con respecto a la tragedia sucedida con Jesse, estamos hablando de un caso de 1999, hace más de 25 años de lo sucedido. No me parece correcto traer esa foto como argumento, ¿sí?, de algo que sucedió hace 25 años. Es tiempo de preguntas. La pregunta, sí. La pregunta sería, ¿cómo vinculamos el avance de aquel momento hasta hoy, después de los 25 años transcurridos? Entiendo que la pregunta viene por el lado de cuánto puede haber avanzado la ciencia en este tiempo. Ok. Entiendo la pregunta. Yo creo que el foco no tiene que ver con el avance tecnológico, sino con el riesgo que se asume a la hora de afrontar o no una terapia génica. Obviamente que van a haber avances, obviamente que van a haber modificaciones. De hecho, la técnica de CRISPR-Cas9 es bastante más reciente, es mucho más económica, tiene muchísimas ventajas. Aún así, el riesgo de que una persona sufra la muerte u un montón de otras consecuencias no deseadas en pos de experimentar si es posible salvarla de otra enfermedad, me parece que es como muchísimo más grave tratar de poner sobre la mesa eso antes que ver si la ciencia avanza o no con respecto al tema. ¿No habrá sucedido lo mismo en el primer trasplante? No tengo información del tema. 15 segundos. Una cosita, ya que hablábamos de estadística antes, el estudio sobre 2 personas, estadísticamente no es muy significativo. Lo que yo ¿Cuál es la pregunta, Claudia? La pregunta era... Tiempo. Bueno, les agradecemos a las 3 bancadas, a la investigadora, a la favor y en contra, y ahora vamos a dar un espacio de 2 minutos para que los docentes se puedan aproximar a sus bancadas para ayudarlos a elaborar el cierre del debate, que es la instancia que sigue. Así que contamos con 2 minutos para esta conversación. Y les pedimos a Sato y que mute los micrófonos. Igual ya.
No, por eso vamos cerrando esta etapa, dije. Y devolvemos el sonido a los micrófonos. Ahora vamos a proceder al cierre del debate, en realidad la exposición final de cada una de las bancadas. En este caso, antes de nosotros definir cuál es la bancada que inicia, preferimos que si alguna bancada espontáneamente quiere tomar la palabra, lo haga. Si ninguna bancada hace eso, nosotros elegimos una. Así que... 10, 9, 8. Claudio, ¿inicias vos? Perfecto. Entonces vamos a darle la palabra a la bancada a favor para sus 5 minutos de cierre. Bueno, yo soy Claudio. Bueno, la manipulación genética, también llamada edición génica, ya dejó de ser una ciencia ficción para ser una realidad biomédica. Y bien, el sistema, los editores génicos como el Cas9 y posteriores como D-Base y Prime y otro Cas-T, que son posteriores y más específicos y exactos, nos dan en términos estadísticos nos dan altas tasas de factibilidad que no difieren en mucho con tratamientos en otros campos como el cardiovasculares o de distintos temas en los cuales también hay contraindicaciones, fallas y todo tipo de problemas asociados a estos tratamientos. Bien, como dijimos, no hay, yo creo que en el balance los tratamientos los tratamientos genéticos son positivos, y el hecho de que la equidad respecto a los tratamientos de una persona evidentemente es un tema que concierne a la salud pública, no al individuo, no al privado. Entonces, también hay regulaciones de distintos países como la FDA en Estados Unidos, la EMA en Europa y la OMS, crear una gobernanza mundial acerca de las regulaciones y buscar evidencias. Sobre todo, estamos hablando siempre de la parte del tratamiento somático y no germinal. O sea, lo germinal está en observación, así como está prohibido, como dijo Melissa, está en evidente tratamiento, y año tras año se encuentran progresos significativos, pero lo que acá hacemos centro es en la parte somática, o sea, tratamiento de una célula en un individuo que no va a tener consecuencias hereditarias. O sea, acá no corre el tema jurídico, ético del consentimiento de alguien que no existe. Aquí es claramente y básicamente lo que se ve, lo que se ha comprobado al día de hoy respecto a las enfermedades circulatorias como la anemia falciforme y la beta-talasemia, es que a través de las células hematopoyéticas, que son las que están dentro de la médula ósea y que se pueden modificar y introducir, que después se transforman estas células, son las que luego se proceden a hacer glóbulos rojos, blancos y plaquetas, incorporándolas al torrente sanguíneo de la persona afectada, modificada esta célula, y a su vez, con los avances de los editores genéticos que evitan tener lo que se llama el mosaicismo, que cuando una célula tratada genéticamente procede a transformar las que la rodean y no hacer una mezcla de células tratadas genéticamente y otras que no. Y la parte de efectividad también, y el off-target effect, que sí tenía mayor incidencia en el Cas9, que fue el primer editor, que luego fue modificado y en los progresos ya es casi inexistente del corte y del toque del genoma fuera de lo que nosotros queremos hacer, de cortar sin querer en otro lado o transformar en otra situación. O los efectos también llamados poliotrópicos, que uno arregla algo
y sin querer, sin saber, se aparecen problemas por otro lado. Este se soluciona, pero salta sin conocerlo por otro lado. Entonces lo que digo, mediando, es, evidentemente, la ciencia avanza a pasos agigantados en estos temas, que no difiere mucho a los estudios que se hacen en otros campos, el tema estadístico de tener los que fallan, pero bueno, tiene que conjugarse, el tema es, la ciencia ya tiene la técnica de modificar el gen. El tema es saber, a través de la ética, para qué y por quién se hacen esos cambios. Evidentemente es para buscar el progreso del ser humano. Cuando el conocimiento y la ética vayan de la mano, la humanidad se ha hecho un gran favor a sí misma. 15 segundos. Entonces, bueno, nosotros sostenemos que es muy viable y son muy factibles y positivos los tratamientos bioéticos acerca de la genética, y también consideramos muy sólido la preocupación de ustedes porque haya regulación. Ya tenemos que haber terminado. Lo último para la lección. Recuerden que cuando suena el primer timbre quedan 15 segundos y luego donde están se terminó. Perfecto. ¿Alguna de las dos bancadas o hacemos tatetín? Perfecto. Gracias. La bancada en contra toma la palabra. Lima, tenés 5 minutos. Buenas noches. El debate ha sido muy rico, en realidad, pero hay algunas cosas que queremos mencionar. Al principio, la bancada investigadora hizo un repaso, pero percibimos que faltó parte de profundización en cuanto a las técnicas, en qué consiste, y abordar un poco más la parte científica, no solamente abordar la definición de gen y terapia. También la bancada investigadora no abordó casos fallidos de los ensayos, se centraron en los efectivos y se concentraron más que todo en las terapias somáticas y no en las de línea germinal. Recordando que nuestro argumento, el debate o el tópico de nuestro debate habla de terapias génicas en general, no dice terapias génicas somáticas. Luego dice, en la parte de las leyes de Argentina no se hizo la profundización necesaria, cosa que es importante llevar el contexto del debate a nuestro país. Bien, eso en cuanto a la bancada investigadora. En cuanto a la bancada a favor, nos parece, sí, valoramos todos sus argumentos y de hecho es importante que hayan traído a la mesa que han habido avances a lo largo de los años. Sin embargo, no podemos obviar que continúan habiendo efectos adversos tan complicados que es razón para que estas mismas organizaciones que ustedes mencionaron hagan un detenimiento o un seguimiento mucho más específico. Por ejemplo, en el caso de las terapias, volviendo a nuestro tópico de las terapias génicas y considerando las germinales, que son las más delicadas, allí hay muchas cosas que no se abordaron en el caso de la bancada a favor, que son muy importantes porque se habla mucho del tema de las enfermedades tipo el cáncer, que se quiere tratar mejor o erradicar, la diabetes tipo 2 o el Alzheimer, y esto está bastante en boca y además que ha tenido muchos efectos y es a riesgos éticos es bastante cuestionable. En el caso de las somáticas, aquí hablamos de otra cosa. Nosotros percibimos de este lado que ustedes quieren erradicar y hacer una mejora de la humanidad, pero en realidad cuando estamos hablando de las terapias génicas somáticas hablamos de tratamientos, es cómo hacer que una persona pueda vivir con una enfermedad y que eso con la mayor calidad de vida posible, más no que se erradique por completo, porque también vemos que las enfermedades vienen por la evolución natural y contribuyen también a la diversidad genética. No podemos entonces pensar en una utopía de que los seres humanos no se enfermen por nada, porque eso también aporta a la evolución humana. Debido a eso, nosotros nos centramos Por favor, mantengámonos en silencio el resto de las bancadas. Nosotros nos centramos en requisitos. Los requisitos mínimos de seguridad tienen que estar y precisamente por eso el Código Civil y Comercial en el artículo 57 de nuestro país lo tiene completamente prohibido. Pero podemos mencionar algo que vamos a abordar antes. Ahora lo voy a dar para cerrar. Sería que hay un científico del CONICET, Alberto, no recuerdo su apellido, Alberto Comblit, que no está de acuerdo
en el tipo de terapias génicas, pero él propone un tipo de alternativa que sería un diagnóstico genético preimplantacional. Y en ese caso sería que si, por ejemplo, hay un padre o alguno de los dos progenitores tiene una predisposición de algo, sus embriones de ambos padres se pueden examinar in vitro para luego ser implantados en la madre. Si vienen con la enfermedad que ellos precisamente no quieren que se desarrolle, pues entonces lo descartan y así lo van haciendo con otros embriones. Eso puede ser algo más viable sin necesidad de manipular genéticamente el genoma humano, que es algo que a la actualidad todavía, porque solo de todo nuestro mundo, los países del primer mundo como de Inglaterra o Estados Unidos están haciendo ensayos, pero no es algo que esté abierto a la carta, y mucho menos para Latinoamérica, que no es menor decir que los costos serían tan elevados que muy pocas personas podrían tener acceso a este tipo de técnicas. Bien, sin más nada que agregar, sería eso, mi cielo. Y ahora le damos los 5 minutos. Llegó el momento, ahora no hay forma de decir que no a la bancada investigadora. 5 minutos, gracias. Bueno, yo soy Renato, gracias jurado y profesores y a las dos bancadas, tanto a favor y en contra, por lo expuesto, y a mis compañeros que somos la banca investigadora. En cuanto a la investigación, en cuanto a la organización y al punto en el que justamente nosotros tratamos de bancar o tratamos de analizar en este análisis, fueron también los conceptos, tanto los cuidados de los ensayos y en cuanto a también a los riesgos básicamente que tienen estos ensayos al momento de realizarlos. Obviamente, como ciencias exactas o ciencias naturales, hay todavía un avance o un cambio que se va haciendo de manera progresiva, y justamente los aportes tanto de la bancada a favor como en contra fueron cuestionando en sí y fueron analizándose en el transcurso de todo el debate. En este sentido, nosotros queríamos enfatizar y queríamos básicamente tratar de postular que justamente está bueno que la FAA trate de, tanto como la OMS, como también la reglamentación en Argentina, tanto el Código Civil y Penal, o en tal caso el comercial, puedan tratar de juntarse para poder hacer una reglamentación y, en tal caso, ver los riesgos, tanto de salud como no, para que no se pueda llegar a proseguir ensayos fidedignos o que puedan dañar tanto de manera proporcional, tanto de manera mínima, como a grosso modo erradicar o no las enfermedades. Eso sería todo por mí. Bueno, les agradecemos a las 3 bancadas, a todos los participantes. Ahora vamos a tomarnos un tiempo para la deliberación y volvemos con ustedes para darles el veredicto del jurado. Sí, trataré.
Gracias nuevamente. Estuvimos analizando y queremos darle una devolución, primero una devolución general, que también aplica para el debate previo y los dos debates que tuvimos antes, que no fueron streameados, que nos parece importante que cuando consideren los temas hay una cuestión de definición del tema y según la definición del tema es el tipo de abordaje que deberían realizar. A veces la información que se presenta es acotada en función de la amplitud del tema. Entonces uno tiene o dos variantes, ¿no? O acota el tema o amplía la investigación. Eso como un mensaje general de estructuración de las investigaciones y de las observaciones que han hecho todos los participantes. Insisto, como este es el último debate de la cursada, estamos tomando una reflexión un poco más general, vale para los 4 debates, incluido este que estamos hablando. Después, para nosotros, estamos orgullosos de la evolución que vemos en todos ustedes, conocemos cómo han empezado hace ya un tiempo en la cursada y vemos un desarrollo personal en todos, en mayor o menor medida, pero todos los nuevos que se atreven, pueden tomar posicionamiento, hablan de forma fluida, pueden esgrimir argumentos. Estoy haciendo general de vuelta si hay algo particular, después lo podemos conversar uno a uno. Con respecto a la bancada investigadora, voy a hacer un poco más de énfasis en esa dimensión porque ustedes son los que presentan el caso, entonces de alguna manera marcan la cancha. Y si leemos en el informe, arranca con un raconto histórico, pero se centra solo en una técnica, y el raconto histórico arranca con otras técnicas, porque la historia no arrancó con CRISPR-Cas. Entonces hay algo para reflexionar ahí. Y en la segunda dimensión es que la estructura del informe no tiene todas las partes que estaban previstas, incluida la conclusión bien desarrollada o un cuerpo del informe más detallado. Entonces eso para revisar es algo de forma, se podría haber estructurado distinto, pero quedó acotado a un título que dice introducción y después viene todo el desarrollo del trabajo sin divisiones internas, que era lo que estaba previsto en cuanto a estructura. Después en la presentación fue razonable en los términos del informe, y acá cuando dijimos que sumar a Claudio era un all-in para unos o para el otro, creemos que Claudio hubiese estado bueno que sigas formando parte de la bancada investigadora, porque en tu rol del cierre creemos que aportaste cosas que hacían falta en ese momento. Si bien le salió bien la apuesta a la bancada a favor, creo que eso sesgó un poco el debate y acotó un poco el debate, ¿no? Eso como para una reflexión general. Lo que nos lleva a pensar que a veces es oportuno, a veces no es oportuno hacer cambios de estos que hicimos para reemplazar a una persona. Siempre hay, cuando uno toma una decisión, hay pros y contras. En este caso fue bueno para un lado y fue un poco detrimental para la presentación amplia del tema. En el caso de la bancada a favor, creemos que estuvieron bien como se plantearon en términos del discurso, la forma en la que hablaron, la cadencia del mensaje. Nos parece que hay una oportunidad para revisar la profundidad de las argumentaciones, ¿no? Eso nos parece que no fue del todo logrado una profundidad más incisiva, no por el tipo de repregunta que se hicieron. De hecho, en un momento en el debate terminaron coincidiendo con una afirmación de la bancada en contra y reafirmando el punto de ellos. Por ahí es porque se traspapeló en la oratoria, pero pareció que en el momento del debate estaban afirmando lo mismo que la bancada en contra les estaba rebatiendo. Justo en la intervención de Paula y Valentina, para que hagan memoria, donde Valentina te dijo, sí, es lo que estoy diciendo, que sí, es lo que estás diciendo vos, como que fuiste acompañando o reafirmando el argumento en contra, lejos de estar posicionando el argumento a favor. Eso pasó un poco en todos y por eso hablamos de la profundidad. Y con respecto a la bancada en contra, creemos que fueron sólidas. Pedimos disculpas porque hubo una equivocación. Lo que tenían ustedes era un informe que estaba previsto que lo pudiesen usar. Nosotros, como le dijimos, fue una advertencia, no fue una penalización, pero acá nos permitimos una reflexión. Estuvieron mucho más sueltas luego de que se quitaron ese documento de encima. Y eso me lleva a pensar que a veces usamos las cosas como anclas y no dejamos explorar esto. ¿Qué pasa si no tengo ese papel? Que es como, lo usás como muleta todo el tiempo. ¿Qué pasa si no tengo el ChatGPT? ¿Qué pasa si no tengo ese libro? ¿Qué es lo que es mío de ese conocimiento? Se lo dejo para que lo reflexionen, porque ustedes no sufrieron no sentimos que performaron peor cuando se sacaron ese documento de encima. Al contrario,
Creemos que fueron más ustedes más seguras cuando conversaban porque recurrían a lo que tenían internalizado y no a eso que tenían que leer escrito en ese documento. Y esto, lo vuelvo a decir para todos, a veces la información está ahí pero no es mía. Es de la hoja que está escrita, es del chat que me responde, de Gemini o es del libro que otra persona escribió. Cuando yo interactúo con ese conocimiento, lo internalizo y lo puedo transmitir y manifestar, que es lo que están haciendo acá, creo que hay una apropiación y realmente el aprendizaje se concreta en esa etapa. Así que, lejos de ser algo que funcionó como detrimental, fue algo positivo para nosotros, a pesar de que fue un error nuestro decirles que no lo usen, ¿no? Así que ahí lo reconocemos, quédense tranquilas, no hubo ninguna penalización en ese punto. No sé si ustedes quieren sumar algo. Solo una cosita. Ahí, sí. En principio, agradecerles la invitación de haber estado aquí. Aprendí muchísimo y esto es algo de lo que también pasó y que tiene que ver con el funcionamiento de este debate. Siento que en cada nueva intervención en este debate se sumaron nuevos datos, se sumaron nuevas argumentaciones que permitieron que uno vaya pensando y todo el tiempo posicionándose en un lugar o en otro, y realmente creo que eso habla muy bien de la dinámica que tuvo este debate. Así que felicitaciones por eso. Sí, esto que dice Carla es un feedback para los tres equipos, o sea, los tres equipos hicieron que esto sea posible en cuanto a dinámica. No, nuevamente también agradecer la invitación, y también es algo para que todos los que están acá presentes también puedan reflexionar sobre esto, ¿no? Sobre esta idea de cómo eligen debatir, si de forma horizontal, abarcando mucho, o de forma vertical, profundizando en algo. Ahí están las dicotomías y las cuestiones que uno quiere indagar, y también hay una cuestión que es parte del arte de debatir. ¿A qué lugar va a llevar a la otra persona a debatir? Si vos tenés ciertas herramientas, vas a elegir usarlas de determinada manera. Entonces es interesante, se vieron buenas dinámicas, me parece que fue interesante y enriquecedor. Ahora le vamos a dar la calificación, que para nosotros es medio intrascendente, pero es parte de la formalidad del debate. Esto que dice Juanma a mí me parece clave, ¿no? Uno tiene que entender que acá se juegan distintas cosas. Uno pone en juego su capacidad oratoria, sus conocimientos, también saber arrinconar al otro con la repregunta. Ese momento de repregunta es para arrinconarte con tus argumentos, por eso lograste que la bancada a favor te termine diciendo que sí. Y por ahí no es porque esgrimiste un argumento mejor o un argumento más potente, sino porque conduciste la discusión y la conversación a un punto donde la otra persona se quedó, trabada en su propia estrategia de pensamiento. Entonces, en el debate no es solo tener la información, sino también cómo uno la pone en juego y cómo dialoga o interactúa con la respuesta del otro. Y acá hay algo importante, que es, a eso no está sometida la bancada investigadora. A eso está sometida la bancada en contra y a favor. La bancada investigadora, por lo tanto, para nosotros, a la hora de la devolución final, tiene un peso distinto la valoración de la devolución final, porque tiene el tiempo de estar atento a ese ping-pong, donde las otras bancadas tienen que estar registrando en otra dimensión. Si bien hay un tercer jugador de cada bancada que está haciendo este monitoreo en tiempo real, cuando ustedes tienen el feedback para conversar entre ustedes, para la respuesta que va a escribir una de las personas, la atención está repartida, ¿no?, entre lo que está pasando en tiempo real y la devolución final. En cambio, la bancada investigadora, esa devolución final, así como la presentación inicial, es el momento para lucirse. Bueno, la bancada investigadora, de un total de 7 puntos, tiene 3,5 puntos. La bancada a favor, de un total de 7 puntos, tiene 6 puntos. Y la bancada en contra, de un total de 7 puntos, tiene 7 puntos. Con lo cual, para nosotros, la banca ganadora es la bancada en contra. Bueno, gente, llegamos al final. Muchas gracias, Emiliano, Carla, Juanma, por estar acá. Gracias a ustedes por participar y animarse a hacer esto. Felicitaciones a los que ganaron. Lo que me gusta es el ganar, porque aprendo a cómo argumentar, cómo recusar y refutar y hacer que lo que uno sabe pueda ser comunicado de manera fehaciente y respetuosa. Así que un poco esa fue la propuesta de la cátedra. Gracias a los que se quedaron del otro lado.
Y Sí, también, gracias a la gente que nos acompañó Así desde la transmisión, un aplauso para esto. Para nosotros fue una apuesta grande como profes a cargo de la cátedra y los estudiantes asumieron con mucha responsabilidad y mucho compromiso esta propuesta. Como profes estamos muy orgullosos de todos ustedes y animamos a que se sigan realizando este tipo de actividades que son, voy a citar acá al jurado Gentile, son festivales de capacidades, ¿no? Porque estamos, cada uno de nosotros desarrollando, cada uno de ustedes desarrolla y pone en juego distintas capacidades. Así que agradecer a todos por este festival. Y gracias a la universidad por el espacio, y de ahí del otro lado quedan invitados a acercarse a las propuestas que tiene la universidad para poder participar también de todo esto en esta formación integral entre las ciencias naturales y exactas. Así que buenas noches, gente. Muchas gracias ahí a Mati por todas las cuestiones. A Tommy, perdón, todas las cuestiones. Le di vuelta a las letras. Y a la gente de comunicación por estar aquí presente y nos estamos viendo. Así que, por supuesto. Buenas noches.